Pues yo te ruego en este momento que no permitas que nadie te distraiga. Porque lamentablemente los cristianos le dan muy poca importancia a la palabra de Dios. Y te voy a decir algo. En los momentos de crisis, en las pruebas, solamente sobreviven aquellos que tienen fundamento bíblico. ¿Por qué muchos se están apartando de Dios en medio de esta cuarentena, de esta pandemia? Porque construyeron su casa espiritual sobre la arena y no como dijo nuestro maestro, que debería de ser construida sobre la roca, para que cuando vengan las tempestades y den con ímpetu contra aquella casa, no la puedan derribar. Este no es el momento de apartarse de Dios. Esto es el momento de acercarnos a Dios como nunca antes. Porque hoy es que se va a conocer quiénes son los que genuinamente aman a Dios. Porque el que no ama a Dios es un hijo del diablo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Le gusta el pecado y se va detrás del pecado. Porque esa es su naturaleza. Tú no puedes actuar como cristiano si no es Dios el que está en tu corazón. Es imposible. Porque tu naturaleza es hacer lo malo. Porque tu padre, el diablo, te incita a hacerlo. Así es que quiero compartir con ustedes hoy una forma de pregunta. ¿Por qué hay crisis espiritual en la iglesia? Las respuestas podrían ser muchas. El por qué hay crisis espiritual en la iglesia. Y naturalmente es imposible explicarlo en breve tiempo. Todas las razones, el por qué hay una gran crisis espiritual dentro de la iglesia. ¿Por qué ya no se mueve tanto la gloria de Dios? La manifestación del poder de Dios en medio de su pueblo. ¿Por qué hay tanta tibieza espiritual? ¿Por qué hay tanta indiferencia? ¿Por qué hay tanta carnalidad dentro de las iglesias? ¿Por qué tantos pecados? ¿Por qué hay gente sentado en las sillas de las iglesias maquinando pecar contra Dios, oyendo la palabra y están pensando hacer lo malo? ¿Qué está pasando dentro de la iglesia? Permíteme compartir contigo hoy esta palabra. Y abre tu Biblia, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Éfesos, en el capítulo 4. Y vamos a empezar del verso 27 al 30. Pero es en el 30 donde me quiero detener y hablar con ustedes. Nosotros los cristianos tenemos la dicha, la bendición de tener esta bendita palabra. Si tú te pierdes porque voluntariamente deseas, amas hacer el pecado, hacer lo malo. No es porque Dios no hable contigo a través de su palabra. Es porque a ti te place. No culpes a nadie de tus debilidades. No culpes a nadie si te vas detrás del pecado. Nadie es responsable. Eres tú mismo responsable de tus acciones. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en esta carta?
En el primer verso 27, corrijo, en el verso 27 del capítulo 4, dice el apóstol Pablo de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ni deis lugar al diablo. Dígame usted, ¿no es esta una de las razones, el por qué hay crisis espiritual dentro de la iglesia? ¿No ha visto usted los cristianos hoy en día abriendo las puertas de su vida a través de las redes sociales, a través del entretenimiento secular? Poco a poco le hemos ido dando más lugar al diablo que al Dios de esta bendita palabra. Pero Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, llamado por Dios para escribir esta palabra, nos deja plasmado en esta carta ese consejo divino para aquellos que anhelamos, deseamos servir a Dios de lo más profundo de nuestro corazón. Y para el que es entendido, pocas palabras. Por eso Pablo dice: no deis lugar al diablo. ¿Cuál es el área de tu vida que estás descuidando? ¿Estás descuidando la vida de oración? Si tú descuidas tu vida de oración, perdóname, pero tú le estás dando lugar al diablo. Si tú dejaste de estudiar la Biblia para ponerla por práctica, no para ver los defectos ajenos, sino los tuyos y yo los míos. Si tú has descuidado la palabra de Dios, tú le estás dando lugar al diablo. Si tú hace tiempo dejaste de ayunar, de buscar a Dios con profundidad, tengo que decírtelo con claridad. Tú no estás escuchando el consejo de Dios cuando dice en su palabra: ni deis lugar al diablo. Recibe esa palabra. Déjala que entre a tu corazón, porque Dios está llegando a tiempo. Antes de que el diablo te destruya, antes de que te hagas caer en el fango del pecado y no te puedas levantar, antes de que caigas en una atadura espiritual. ¿Cuántas personas eran espirituales, llenas del Espíritu Santo, que buscaban a Dios, que vivían consagrados, que vivían sometidos en una vida de obediencia, en una vida de entrega total en la presencia de Dios? Pero poco a poco, lamentablemente, no supiste entender lo que dice la Biblia. Ni deis lugar al diablo. ¿Por qué lamentablemente existe tanta crisis espiritual? Porque hoy más que nunca los cristianos le han abierto las puertas al diablo en sus vidas espirituales. El diablo ha destruido la vida espiritual de muchas iglesias. Iglesias que en otro tiempo eran celosas de la verdad, celosos de la palabra, celosos de la santidad por dentro y por fuera. Gente que amaban a Dios, gente que vivían llenos del Espíritu Santo, donde había discernimiento de espíritu. Sabíamos lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Antes de decir amén, probábamos los espíritus, como dice la Sagrada Escritura. Probad los espíritus, a ver si son de Dios. Pero hoy, a todo le decimos amén. El diablo ha entrado dentro de las iglesias como Juan por su casa. Nadie dice nada. Nadie se levanta a pelear la buena batalla de la fe. Lamentablemente quedan pocos todavía, pero todavía queda un remanente
que ama a Dios y ama esta palabra. Y estamos determinados y dispuestos a no darle lugar al diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo te invito a ti, te reto a que cierres toda puerta que esté en tu vida, que se le haya abierto al diablo. Ciérrala en esta hora, para que Dios traiga un gran avivamiento y Dios haga grandes maravillas y prodigios en medio de su pueblo. Esta palabra no está aquí solamente para que la memorices. Esta palabra está aquí para que la pongas en tu corazón, para que lo llevemos a la práctica. Cuando Dios nos dice de esa forma, ni deis lugar al diablo, presta profunda atención. Entiende lo que Dios te quiere decir. Abre bien los ojos espirituales. Conversaba este día con mi esposa y le decía, nosotros tenemos un enemigo activo, no pasivo. El diablo no está desperdiciando su tiempo como lo están haciendo muchos evangélicos hoy en día. El diablo aprovecha cada oportunidad que se le da para hacer daño terrible a la humanidad. Él vino para matar, hurtar y destruir, y él hace su trabajo a la perfección. Hagamos el nuestro nosotros. No le demos lugar. Cuando el diablo venga con una tentación, repréndelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Nunca olvides que el Cristo de la gloria nos dio la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, dice la palabra de Dios. Él no nos dejó aquí solos, nos dejó su Santo Espíritu, nos dio autoridad, nos dio poder para echarlo fuera. El único que puede abrir la puerta para que el diablo haga daño eres tú mismo. Pero si tú cierras esa puerta y pones en práctica lo que dice la Biblia, ni deis lugar al diablo, vas a empezar a vivir una vida exitosa en el Espíritu. Y nunca olvides, te lo repito, tenemos un enemigo activo, no pasivo. El diablo está esperando poner emboscadas para destruir cristianos, para destruir ministerios, para destruir iglesias. Que el Señor los reprenda en el nombre poderoso de Jesús. Despierta, iglesia. Despierta, hermano. Tú que me oyes hoy, despierta. Levántate. Permite que el Espíritu de Dios quite esa venda que te ha tenido ciego espiritualmente. Hoy Dios te tiene oyendo esta palabra para hacerte entender que tenemos un enemigo que te odia y que quiere tu desgracia espiritual. Pero bendito sea el Dios de la gloria, que todavía nos habla a tiempo. Escucha lo que sigue diciendo esta palabra. Después de que el Pablo dice en ese verso 27, ni deis lugar al diablo, preste atención en qué forma es que se le da al diablo. Lugar al diablo, perdón. Dice el verso 28, el que hurtaba, no hurte más. Es decir, si te gustaba tocar lo ajeno, ya no lo toques. Si te gustaba robar, ya no robes. Si no trabaje, dice. Dios nos enseña a los cristianos a ser trabajadores, no haraganes, no vividores, no aprovechados. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, dice. Aleluya. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Oiga lo que dice la Biblia. Si Dios te ha bendecido, comparte con el que tiene necesidad. Eso es lo que manda la palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Que nosotros debemos de compartir la bendición que Dios nos ha dado con los que tienen necesidad. Cuando un cristiano vive este estilo de vida,
está cerrándole las puertas a Satanás. Porque esas son las cosas que agradan a Dios. Verso 29. Presta mucha atención. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuidado. Hay algunos por ahí que dicen: yo no tengo pelos en la lengua. Y hablan más de la cuenta. No les importa destruir con su lengua. Cuidado con esas palabras corrompidas. Con esas palabras que están saliendo de tu boca. Cuidado con el chisme, que te puedes convertir en un instrumento del diablo para destruir la vida de los seres humanos. Ten cuidado. No deis lugar al diablo. Tu boca tiene que ser para alabar a Dios. Tu boca tiene que ser para hablar palabra de Dios. Tu boca tiene que ser utilizada para edificar, para bendecir y para hablar la verdad de la palabra de Dios. Deja de hablar palabras corrompidas. Ten cuidado. Gloria al nombre de Jesús. Si no, dice, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si no vas a edificar a otro, escúchame lo que te voy a decir. Cállate la boca, que calladito estás mejor. Si vas a abrir la boca y no vas a ser de bendición con lo que vas a decir, piénsalo bien. ¿Por qué dedicas tu vida a destruir a los demás? ¿Y por qué no dedicas esa boca a glorificar a Dios y a edificar a los demás? Qué triste, hermanos. Destruyéndose entre ellos mismos. Pastores evangelistas que no se hablan, que se aborrecen, que no se saludan. Ahora, yo no estoy de acuerdo con el pecado ni la desobediencia. Si alguien toma el camino del pecado, por lindo que sea, yo no estoy de acuerdo con él. Pero eso no quiere decir que es mi enemigo y lo voy a odiar. No, pero no estoy de acuerdo con su estilo de vida que lleva. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces tengamos un gran cuidado. Y por eso es que cuando yo veo la iglesia con tanta crisis, ¿cómo se va a mover el poder del Espíritu Santo en una iglesia si lo único que hay es contienda y pleito? Y usted lo que encuentra es que nadie se ama. Ha llegado la hora de dejar de darle lugar al diablo para que la vida espiritual vuelva a las congregaciones y se mueve el Espíritu Santo de Dios y los dones del Espíritu se manifiesten y se manifieste el don de profecía, el don de lengua, el don de sanidad, el don de milagros, el don de fe, el don de ciencia. ¿Por qué no se mueven los dones del Espíritu en nuestros tiempos? Ya se lo voy a decir más adelante el por qué. Aleluya. Verso 30. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Queridos hermanos, cuando yo leí este texto y me hacía la pregunta, ¿por qué hay crisis espiritual dentro de la iglesia? Muy sencillo. Los cristianos, en su mayoría, tienen contristado el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no es el Padre, ni es el Hijo. El Espíritu Santo es celoso con su iglesia. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios estará agradado cuando usted pasa 4, 5, 6 horas en el celular y nunca toma la Biblia para estudiarla? Nunca separa un tiempo devocional
para estar en oración delante de la presencia de Dios. Cuando usted tiene tiempo para todo, menos para Dios. Por eso es que el Espíritu de Dios está contristado dentro de la iglesia. Y dígame usted, ¿qué iglesia va a estar llena de gloria y de poder si el Espíritu de Dios está contristado? ¿Quién te dará la fuerza para buscar a Dios si el Espíritu Santo lo tenemos contristado? Hay muchos de ustedes que me están oyendo, que se están preguntando, ¿por qué no siento nada? ¿Por qué no tengo libertad? ¿Por qué no siento deseo de orar? ¿Por qué leo la Biblia y no entiendo lo que leo? Porque tienes contristado el Espíritu Santo de Dios. Porque estás llevando un estilo de vida que no es el de un verdadero cristiano, de acuerdo a la Biblia. Qué triste es cuando una iglesia contrista el Espíritu Santo. Contristar el Espíritu Santo quiere decir entristecerlo. Y muchos lo tienen entristecido porque nunca tienen tiempo para Él. No viven en santidad. No viven en el temor de Dios. Viven una vida carnal. Una vida indiferente. Una vida apática. Santo es el nombre del Señor. Queridos hermanos y amigos, lamentablemente tengo que decirles, el apóstol Pablo, cuando escribe este texto, inspirado por el Espíritu Santo, nos invita a nosotros como iglesia a no contristar al Espíritu Santo. ¿Y por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué entendemos la Biblia al revés? Pareciera que nos hubiera dicho Pablo, contrístenlo. Pero no es así. El apóstol nos exhorta, no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Y escuche esto, con el cual fuisteis sellados. ¿Sabes qué es lo que te identifica como verdadero cristiano? Es el sello del Espíritu Santo de Dios. Si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, tú no tienes el sello. Eso dice la palabra. Con el cual dice, fuisteis sellados para el día de tu redención. Mi alma alaba a Dios. Pero lamentablemente la iglesia tiene el Espíritu Santo contristado. Y hoy en día lo que vemos es muchos cristianos amargado, vacío, triste, atado, oprimido. No puede alabar a Dios. No tienen libertad. No hay unción en sus vidas. No hay paz. Porque está contristado el Espíritu Santo. Yo les ruego, iglesia amada, bendita del Señor, volvamos a la presencia de Dios. Volvamos a buscar genuinamente la bendición de Dios. Por esos motivos es que hay tanta crisis espiritual. Por eso muchos no se pueden levantar. Por eso muchos oran y oran y oran y no pasa nada. Porque el Espíritu Santo está contristado. Está contristado, está entristecido. Oh, mi alma alaba al que vive por los siglos de los siglos. Atiende el llamado de Dios a través de su palabra. Es Él el que nos está llamando. Es Él el que está tratando de llamar nuestra atención. Iglesia bendita del Señor, escucha el llamado de Dios. Él te dice hoy, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Reflexiona, por favor. Recapacita. La vida que estás llevando está ofendiendo a Dios. Si has dejado de orar, vuelve a la oración. Si has dejado el ayuno, vuelve al ayuno. Si has dejado la comunión con Dios,
la intimidad con Dios. Si has dejado de estudiar la Biblia, vuelve a estudiar la Biblia. Santo es el Señor. ¿Cómo no va a estar el Espíritu Santo de Dios contristado si muchos cristianos viven amenazando a Dios, que ya se van a ir de la iglesia, que ya no quieren seguir buscando a Dios, que se sienten desanimados? Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Esas palabras contristan al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando tú dices esas palabras, tú menosprecias el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La sangre que fue derramada por tus pecados y mis pecados. Tú menosprecias el precio que Él pagó por ti y por mí. No son 2 pesos. No son $2. Costó la sangre del Cordero. El sacrificio de Cristo en la cruz. Valorémoslo. Volvamos a la senda antigua. Ya no vivamos esa vida con el Espíritu Santo de Dios contristado, porque será imposible servirle a Dios. Deja de vivir amenazando de que ya no quieres seguir adelante. La gente amenaza que se va de la iglesia como si fuese Dios el que pierde. No, el que pierde eres tú. Dios no pierde nada. Dios sigue siendo Dios sin mí. Dios no, ni se hace grande ni pequeño. Él es perfecto. Él es Dios. Tú y yo sin Él somos nada. Pero Él sin nosotros sigue siendo Dios. Recapacita. Reflexiona. El amor de Dios es grande hacia nosotros. Y ha llegado el momento de que la iglesia entienda que por qué razón hay tanta crisis espiritual. Es porque estamos haciendo muchas cosas que no le agradan. Qué triste es tener el Espíritu Santo de Dios contristado. Aleluya, y que no hay fuerza, porque el que te da la fuerza, el poder para servirle a Dios, es la unción del Espíritu Santo en tu vida. Él es el que te capacita. Él es el que te fortalece. Él es el que nos guía, dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, a toda verdad y a toda justicia. Es Él. Jesús lo dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces no vendría el Consolador. Pero si yo me fuere, dijo Jesús, yo lo enviaré. Y hoy el Espíritu de Dios está con nosotros. Y escucha bien esto que te voy a compartir, porque en breve voy a ir concluyendo. Primera de Corintios. Aleluya. Capítulo 6. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Para siempre de Él es toda la gloria. Escuche bien lo que dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 6. Y vuelvo a repetir. ¿Por qué hay tanta crisis espiritual? Porque lamentablemente estamos ignorando lo que la Biblia dice. Y no prestamos atención a lo que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. Abre el corazón y escucha palabra de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y escucha esto, y que no sois vuestros. Se nos ha olvidado, a muchos se les ha olvidado de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué hay muchos ahí que cuando hablan del cuerpo, lo único que dicen es que Dios lo único que le interesa y lo único que ve es el corazón? Y que a Dios no le interesa lo que tú hagas con este cuerpo. Mentiras del diablo. Dice la Biblia. ¿O ignoráis? ¿O no sabes que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Ten cuidado con lo que vas a hacer con tu cuerpo. Ten cuidado aún con la clase de ropa que te pones. Y quizás usted hoy me esté llamando extremista. No, no soy extremista.
Hay muchas ropas que se ponen damas y caballeros para que no digan que solo estoy hablando de las mujeres. Hombres y mujeres. Hay ropas que son indecorosas, provocativas al sexo opuesto. Tú no puedes estar utilizando el templo y morada del Espíritu Santo para provocar el sexo opuesto. No me puedes decir que Dios solo ve el corazón y no le importa lo que pasa con su templo, que es tu cuerpo. Ten cuidado. Por eso es que hay tanta crisis espiritual. Y uno se pregunta, ¿por qué hay crisis espiritual en la iglesia? Porque cuando usted entra a los templos, ya no parecen templos de Dios, sino como una pasarela de modas. Hermanitas con unas faldas ceñidas a sus cuerpos, que lo único que incitan es a los hombres a pecar, a sentir deseos carnales, y peor todavía, si hay de esos hombres que se meten en las congregaciones, que jamás han cambiado, que siguen siendo los mismos adúlteros, fornicarios que eran antes cuando estaban en el mundo. Entran a las iglesias y nunca se han convertido. Por eso, escuche lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que ha traído tanta crisis espiritual dentro de la iglesia. Porque ya no hay límites, ya no hay reverencia, ya no hay respeto a la santidad de Dios. Y no estoy hablando del extremismo religioso, no, ni tampoco del liberalismo. Estoy hablando de lo que dice la Biblia. Todo verdadero cristiano que tiene el Espíritu de Dios conoce límites, sabe hasta dónde a Dios le agrada. Usted no me diga que no, porque Dios nos dio la capacidad de discernir, de entender, nos dio entendimiento. Cuando yo me pongo algo que es indecoroso, yo mismo me siento mal. El Espíritu de Dios me reprende y entiendo que no le agrada a Dios. Aleluya. Y usted, hermanita, hermano, ¿se le ha olvidado que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? No olvide, tenga mucho cuidado con su cuerpo. Allí mora el Espíritu de Dios. Y se lo voy a recordar. Él es santo. Que Dios te bendiga. Si te estabas preguntando por qué hay crisis espiritual, ojalá esta palabra te haya traído un poco de luz y de entendimiento. Para que de hoy en adelante, porque a veces la gente, no, pero es que así dicen en la iglesia. No, tú sigue la Biblia. Ningún pastor te va a llevar al cielo. Ningún evangelista te va a llevar al cielo. Ningún maestro, ningún cura, ningún papa. El que murió por ti se llama Jesús. Y el que está guiando la iglesia se llama Espíritu Santo. Lo está guiando con su palabra. ¿Quieres ir al cielo? Vive esta palabra. Y tiene garantía de que serás salvo un día. Si Dios ha tocado tu corazón, y a lo mejor te has sentido reprendido, exhortado, tocado por Dios, a lo mejor esto te ha traído una profunda reflexión y te ha hecho sentir verdaderamente, estoy llevando una vida que he contristado al Espíritu Santo. Me he estado vistiendo de una manera indecorosa y se me ha olvidado que mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Nunca es tarde. Quiero invitarte a hacer una oración conmigo. Si tú lo sientes, esto es voluntario. Dios no quiere a nadie por obligación. Dios quiere que tú lo sigas porque lo amas.
y porque reconoces que Él es el Señor. ¿Quieres orar conmigo? Abre tu corazón y ora conmigo. Señor Jesús, he oído tu palabra. Reconozco que he andado desviado de tus caminos. Perdóname, Jesús. Límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Purifícame más y más de mi maldad. Me reconcilio contigo. Te acepto. Perdóname, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Lávame con tu sangre y séllame con tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración con honestidad, sinceridad, quiero orar por ti. Y si tú has enviado una petición durante hemos estado predicando o haciendo el clamor y no logramos leer tu petición, quiero orar también por ti. Cierra tus ojos y déjame orar ahora por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento esas vidas que están aceptando, reconciliando. Límpiales con tu sangre, séllales con tu Santo Espíritu y que nunca más vuelvan a ser los mismos. Te presento también, Señor, aquellas vidas que en este momento están pasando por alguna enfermedad, pero tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego que los sanes por tus llagas, que restaures sus vidas, que restaures esos hogares que están al borde del fracaso, que bendigas a aquel que esté esperando una bendición tuya, aquel que espera liberación, libértalo. En el nombre de Jesús te lo pido, dándote las gracias y la gloria solamente a ti. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga, queridos hermanos. Ha sido para mí una gran bendición, una vez más, haber compartido con cada uno de ustedes. Le agradezco infinitamente a Dios y al Espíritu Santo por habernos dado la fortaleza, habernos dado su palabra para llevarla a cada uno de ustedes. Lo hacemos con profundo amor, pasión y deseo de que un día nos veamos en el reino de los cielos. Luchen por su salvación. A toda la iglesia bendita del Señor, aquella que Dios me ha llamado a pastorear en esta congregación y que por razones que ya ustedes conocen, no nos hemos estado congregando por algún tiempo. Esperamos que muy pronto ya estemos en el templo. Pero por el momento les exhorto a que sigan adelante, no se detengan, sigan luchando, sigamos unidos buscando a Dios. Apártense del pecado, nunca vuelvan atrás, que este camino no es del que lo empieza, sino del que lo termina. Que Dios les bendiga. Y Dios bendiga a todos aquellos que estuvieron a través de Radio Getsemaní, Estéreo Revelación, y a través de TV Getsemaní, y a través de las redes sociales, en cualquier parte del mundo. Un saludo especial para todos ustedes. Les amamos y seguiremos orando constantemente para que Dios se glorifique en la vida de ustedes y en sus necesidades. Les amamos en el amor de Dios. Desinteresadamente predicamos y llevamos este evangelio sin ningún tipo de interés. No somos pastores asalariados, somos siervos de Dios, que dependemos de Él y de su gran misericordia. Que Dios los bendiga, Dios les guarde en el amor de Dios. Pasen una feliz noche en la presencia de Dios.